quiero extender mi más gentil invitación a todos ustedes y agradecerles por su presencia en esta primera sesión, o mejor dicho, en esta primera clase que sostendremos para completar el periodo de formación de ustedes como soldadores Mustang. Soldadores que van a estar específicamente calificados en el sector de la soldadura de tubería. Este curso contempla 100 horas académicas y forma parte de la teoría del curso práctico que ustedes han venido desarrollando con nuestro profesor Washington Alcibar. Durante este periodo de tiempo, en estas 6 horas, estaremos tratando diferentes temas acerca de la importancia que tiene para la soldadura el manejo y la comprensión de las diferentes definiciones, términos, palabras, frases que tienen que ver con todo nuestra formación como soldadores calificados. Una vez más, estaremos conversando acerca de todo el asunto de la soldadura en tubería y esperamos lógicamente pues tener ese maravilloso día en el cual ustedes estarán recibiendo su respectiva certificación. Bienvenidos al curso, iniciamos. Hoy iniciamos entonces nuestra primera sesión. La estamos iniciando con palabras y frases claves en soldadura. Porque las palabras y frases claves en soldadura, es decir, definiciones. Tenemos que conocer bastantes definiciones en todo lo que es el ámbito de la soldadura del arco eléctrico. De práctica, en las prácticas que están realizando, o bien soldaduras que ya estén ustedes trabajando en alguna empresa, en algún tendido de línea, ¿ve? O en la construcción de cualquier estructura en tubular, ustedes van a entender realmente cómo es que se van a medir la calidad de la soldadura que cada uno debe hacer ustedes. Recuerden ustedes que la semana pasada yo les decía que el primer inspector del trabajo de soldadura es el mismo soldador. Pero para ser inspector de su trabajo tiene que tener parámetros, tiene que tener controles, tiene que tener una manera de cómo hacer comparaciones. ¿Eh? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar. En nuestro tema de hoy, la soldadura, lo vamos a definir entonces como la unión de dos o más piezas de igual naturaleza o no, por medio de la aplicación de calor y compresión o no, agregando un material de soporte o no, con la finalidad de formar una pieza funcional. ¿Cómo sería este concepto? Yo puedo tener dos metales iguales, como el caso del ejercicio que ustedes están realizando en estos momentos en el taller, que están realizando soldaduras de un mismo tubo cortado en dos anillos. Eso sería dos tubos iguales. A esos dos tubos iguales nosotros vamos a llamarlo que son dos piezas símiles o iguales. Símiles o iguales. Pero si nosotros fuésemos a cortar un pedazo de ese tubo o un anillo de ese tubo, lo soldamos con otro acero que sea inoxidable, en ese caso la soldadura, hierro inoxidable, entonces la soldadura es disímil. Por eso que decimos, ¿verdad? Es la unión de dos o más piezas de igual naturaleza o no. Y lo vamos a hacer la aplicación de calor y compresión o simplemente la aplicación de calor. Es decir, la compresión puede salir de ese conjunto. Entonces, nosotros de esa manera podemos hacer la unión de una pieza y formar una pieza funcional, una pieza única que sea funcional. Por otro lado, la fuente de calor es lo que nosotros vamos a denominar soldadura al arco eléctrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una fuente de calor la cual no vamos a tocar todavía, vuelvo y repito. Estamos hablando de soldadura al arco eléctrico. Entonces, en la definición de soldadura al arco eléctrico, es la unión de dos o más piezas metálicas de aleaciones símiles o disímiles
por medio de la aplicación de calor a través de un arco eléctrico, capaz de generar la función o coalescencia entre ambos, y que con la aplicación de un material de aporte o no, se forma una unidad funcional capaz de cumplir su función para lo cual ha sido diseñado. Este concepto traten ustedes de asimilarlo bien. Estúdienlo, véanlo, léanlo, analicen. ¿Ve? Piezas metálicas de aleaciones, creo que se están... Levantan la manito los que se acaban de ingresar. Ok. Seguimos entonces. Profe, hay una persona, buenas noches, una persona se quiere conectar ahí y no le sale el link para que la autorice si es de autorizar, porque está solicitando unirse. Pero no tengo más nadie. Omitir a todos. Ok, correcto. Pero no en la lista, es que... ¿Ya ingresó? De todas maneras, a esa persona, pásale tú mismo, pásale el link. Tú mismo envíale el link. De esa manera puede entrar. Ya, ahí está. Ahí. Buenas noches. ¿Ya? Ok, muy bien. Aquí me encuentro ya. Muy bien, continuemos. Entonces le decía, ¿verdad?, que en el caso de la soldadura del arco eléctrico, estamos empleando un arco eléctrico que lo vamos a establecer a través de un alambre, de un electrodo contra el material que vamos a soldar. Se genera entonces un arco eléctrico, se genera una fuente de calor, se genera la fundición del material, agregamos el material de aporte en este caso y realizamos nuestra soldadura. Entonces, a eso es lo que específicamente es soldadura del arco eléctrico. La unión de dos o más piezas metálicas de aleaciones símil o disímiles por medio de la aplicación de calor a través de un arco eléctrico capaz de generar la función o coalescencia entre ambos, y que con la aplicación de un material de aporte o no, se forme una unidad funcional capaz de cumplir su función para lo cual fue diseñado. Luego tenemos el concepto de soldadura fuerte y blanda. Voy a dejar claro, aunque digo que ese tema no lo vamos a tocar por ahora, en este curso no lo vamos a tocar, pero voy a dejar claro porque siempre me hacen mucho esa pregunta. ¿Qué es soldadura fuerte y qué es soldadura blanda? En la soldadura fuerte no se está utilizando, en ningún momento se utiliza arco eléctrico. ¿Ve? No se utiliza arco eléctrico, sino que se utiliza otra fuente de calor que por lo general es un gas combustible, ¿ve? Es un oxigás. Se utiliza oxígeno acetileno, se utiliza oxígeno propano, se utiliza oxígeno vapor de gasolina, se utiliza oxígeno con hidrógeno, y podemos realizar nosotros una soldadura a través de esa manera. ¿Ve? Con la diferencia de que la soldadura que se realiza no es una soldadura de coalescencia, no hay fundición entre el material base y el material de aporte, sino que hay un bañado que lo vamos a decir que fundimos el material de aporte
se calienta el material base, pero no hay una coalescencia. Se genera una soldadura, sí, una unidad funcional, pero no hay coalescencia. A eso vamos a llamar soldadura fuerte y blanda. Una soldadura fuerte, la soldadura del tubo de escape en los carros. ¿Ven? Una soldadura fuerte, cuando estamos haciendo una soldadura de láminas muy delgadas, que estamos haciéndola con un alambre y con oxigas. ¿Ven? O con una llama, en otras palabras. Una soldadura blanda, cuando estamos soldando estaño. Entonces, algo que varía es la cantidad de calor en grados Celsius que se está aportando. Generalmente las soldaduras blandas, están entre los 150 y los 430 grados centígrados o grados Celsius. Mientras que la soldadura fuerte está por encima de los 450 grados Celsius y más o menos hasta unos 800, 1000 grados que por lo general se emplea. Entonces, de manera tal que entiéndase bien que en una soldadura fuerte y blanda no hay coalescencia. Hay una unión, sí, pero hay una unión que, como dice el concepto, por capilaridad. Por soldadura fuerte y blanda se entiende un conjunto de procedimientos de soldeo que se caracterizan porque las piezas del material base no se funden y su unión se realiza gracias al empleo de un material de aportación que tiene su punto de fusión inferior al del metal base y que una vez fundido rellena por capilaridad los huecos entre las partes del metal base que se desean unir. Entonces observen ustedes que los puntos el punto de fusión del material de aporte está muy por debajo del punto de fusión del material base. Recuerden siempre, el acero al carbono, los aceros al carbono, es decir, la soldadura de acero al carbono que nosotros realizamos son soldaduras de 1550 grados Celsius. Esa es la temperatura de fusión de los aceros que nosotros soldamos al arco eléctrico. Y en las soldaduras de fuertes y blandas están muy por debajo de esa temperatura. Ojo con eso. Ojo con eso. Coalescencia es la propiedad que tienen los materiales de fundirse y unirse por medio de una fuente de calor. O sea, se unen por coalescencia. Es decir, si yo le estoy aportando el material de aporte, cuando ustedes están soldando su tubo, ¿verdad? Y están fundiendo ese electrodo sobre ese material base, los dos están a la misma temperatura. Los dos llegan a la misma temperatura. Recuerden ustedes que los dos son aceros al carbono, porque nosotros estamos soldando. Y por lo tanto, la temperatura del arco eléctrico, óigase bien, la temperatura del arco eléctrico nos puede llegar a 3000 grados centígrados, o a 3000 grados Celsius. Ok, el arco eléctrico. Pero el punto de fusión está en 1550 grados Celsius. Quiere decir que el arco todavía tiene 1500 grados todavía por encima. Entonces, por eso es que podemos generar entonces la fusión de los dos, tanto material de aporte como material base. Se funden los dos y una vez que nosotros quitamos la fuente de calor, se solidifica y nos genera entonces la soldadura. Vamos a tener un cordón de soldadura bien hecho, bien fundido y por lo tanto nos garantiza la unión de las dos partes o de las tres o más partes de piezas que estemos soldando. Eso es lo que nos garantiza a nosotros la coalescencia. Hágase bien. ¿Qué es la soldadura? Es coalescencia. ¿Qué es coalescencia? Es soldadura. ¿Ven? La soldadura es la coalescencia de dos materiales que una vez que se funden pueden unirse para formar una sola pieza. ¿Ven? Entonces la palabra coalescencia es sinónimo de soldadura. Vamos a suponer que queremos soldar soldadura de plástico, dos tubos plásticos, vamos a soldarlos. Sí, se puede soldar. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el plástico llega a una temperatura de fundición y las dos partes con presión, le metemos presión a esas dos partes plásticas y se unen. ¿Ven? Y hay coalescencia. ¿Por qué? Porque hay intercambio de iones allí y se unen.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunten, no se me queden callados. ¿Any question? La temperatura para alta es más baja que la que estamos haciendo, diga. Eso fue lo que dijo. Es que no se escuchó bien acá. La temperatura, ¿qué dices tú? La temperatura en el arco eléctrico. Sí. Ok, te repito, la temperatura en el arco eléctrico como tal, nos llega a 3000 grados. Pero la temperatura de fundición de los dos materiales es apenas de 1550 grados. Por lo tanto, está muy por debajo de la temperatura del arco. ¿Por qué? Porque ya llegó a su punto de fundición. Y una vez fundido, es como ellos se van a unir. ¿Ves? Por eso que nosotros muchas veces, más adelante, vamos a ver por qué razón es necesario controlar bastante el calor de fundición durante la soldadura. Porque un exceso de calor nos puede generar muchos problemas en la soldadura. Pero eso lo vamos a tratar más adelante. ¿Estamos claros, René? Sí, ahí sí ya le escuché bien. Ya, gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Ok, continuamos. El metal base. Entiéndase que el metal base es el metal que se va a soldar. Eso es lo que, por definición, metal que se va a soldar. No le demos más vuelta a esto. Metal base, el metal que se va a soldar. Por eso es que, óigase bien, la primera regla de oro para el soldador es que él conozca qué metal va a soldar. ¿Okay? ¿Cuál es el metal base que va a soldar? ¿Cuál es la naturaleza del metal base que se va a soldar? ¿Cómo es la calificación del material base que va a soldar? Primera regla de oro. Primera regla de oro, conocer el metal que se va a soldar. Luego también tenemos el metal de aporte. Entonces, fíjate tú que la definición del metal de aporte es un poquito más detallada, más específica. Es el metal que aporta, es el metal que se aporta y que por fusión mediante el arco eléctrico o llama oxicombustible genera la formación de un cordón de soldadura para conformar una pieza metálica funcional. Pero recordemos que cuando hablamos de llama combustible, tengo que nombrarla, en este caso, no con el objeto de compararla con la soldadura de arco eléctrico. Pero tengo que referirme a ella por la cuestión de que estoy aportando un material igual. Ahora, si tenemos llama combustible, por ejemplo, olvidemos de llama combustible, entonces decimos, es el metal que se aporta y que por fusión mediante el arco eléctrico genera la formación de un cordón de soldadura para conformar una pieza metálica funcional. ¿Ves? Ese metal de aporte se funde y se funde a una velocidad que va a ir de acuerdo al amperaje con el que ustedes están soldando, a la velocidad con la que ustedes están soldando, ¿ve? Y a la potencia en voltaje que nosotros estamos utilizando. Entonces necesitamos tres variables allí para nosotros fundir metal de aporte. Las variables que necesitamos para fundir metal de aporte son un voltaje, una intensidad y una velocidad de avance. La velocidad de avance depende de cada uno de ustedes. Y es tanto así que esa velocidad de avance, cada uno de ustedes tiene que conocerla, a cada uno de ustedes se le tiene que calcular la velocidad de avance, porque es un factor muy importante a la hora que vayamos a analizar la soldadura. O sea, ¿qué calidad tiene la soldadura? En otras palabras, el hecho de que la soldadura dependa de una velocidad de avance quiere decir que está dependiendo en mucho de cada uno de ustedes. Por esa es la razón por la cual ustedes están recibiendo esta formación paso a paso, ¿verdad? Esos instructores que están con ustedes explicándoles, llevándoles el paso a paso
de cómo están soldando, cómo va el avance, cómo van ustedes hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Todo eso es porque hay que hacerlo pausadamente. ¿Ven? Debemos aplicar la célebre frase de Maquiavelo. Voy lento porque voy muy rápido. ¿Ven? O sea, las carreras, lo que nos van a dar es el cansancio y no nos va a salir bien el trabajo. Entonces, haciéndolo pausadamente, ¿verdad? Pero metiéndole el pecho a este aprendizaje, ustedes van a ser unos buenos contadores, conociendo también la parte de teoría. Entonces veamos, así mismo, ¿verdad? Como tenemos material de aporte, ahora ¿cómo se nos presenta ese material de aporte? Electrodo revestido. El electrodo revestido es el material de aporte que consta de una varilla metálica denominada alma, revestida por un material orgánico o no, que mezclado con un material aglutinante genera la formación de un gas protector capaz de desalojar la presencia de oxígeno y nitrógeno en el charco o pool de soldadura. Repito, es el material de aporte que consta de una varilla metálica denominada alma, revestida por un material orgánico o no, que mezclado con un material aglutinante. Y aquí le voy a agregar algo. Y en la presencia de un arco eléctrico, vean que es lo que le estoy agregando, siempre el arco eléctrico, en la presencia de un arco eléctrico, genera la formación de un gas protector capaz de desalojar la presencia del oxígeno y nitrógeno en el charco o pool de soldadura. No. Eso es lo que está haciendo el revestimiento. No. Para eso está el revestimiento. Para proteger, ¿verdad? Para generar una atmósfera reactiva de CO2 capaz de desalojar todo el oxígeno o nitrógeno que esté cerca del charco de soldadura. Eso es lo que nosotros estamos haciendo con el electrodo revestido. Si yo hay una pregunta, o la pregunta del examen, sale esta pregunta, la respuesta es generar un gas reactivo capaz de proteger el charco o pool de soldadura de la presencia de oxígeno o nitrógeno. Esa va a ser la respuesta. Esto lo tienen acá, lo van a tener también en el manual. Así que, pendiente con esto. El electrodo sólido continuo. Es el material de aporte que consta de una varilla o hilo metálico desnudo continuo, con presentación en bobinas, es decir, está enrollado en una bobina, capaz de desenrollarse de manera continua a la vez que se funde gracias a un arco eléctrico que se establece al hacer contacto con el material vaso debidamente electrificado y protegido con un gas inerte o reactivo para formar un cordón de soldadura y que por coalescencia forma una unidad funcional soldada. Yo te digo que el concepto es muy específico. Ese concepto. Así que por este concepto de los alambres sólidos continuos no hay discutido. El proceso con estos alambres es lo que llamamos proceso semiautomático. ¿Ok? Si el electrodo revestido es un proceso meramente manual, el electrodo sólido continuo es para un proceso meramente semiautomático. Y es semiautomático porque es el soldador el que lleva la antorcha. Por eso es que es semiautomático. Pero por lo demás, todo lo hace la máquina. En el electrodo revestido, el soldador, ¿verdad? Prácticamente que hace toda la soldadura. Porque la máquina simplemente lo que hace es regularlo con el amperaje y a soldar. Más nada. Entonces,
el 70% de la calidad de la soldadura va a estar dependiendo del soldador. El otro 30% pongámoslo a la máquina. Pero en el electrodo sólido continuo es al contrario. El 70% va a ser máquina contra el 30% que va a ser el soldador. Entonces, tengan pendiente, muy pendiente eso del electrodo sólido continuo y de los procesos semiautomáticos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Cecilia, muy buenas tardes. Sí. Bienvenida a la primera sesión. Ok, continuamos entonces. Electrodo tubular continuo. Electrodo tubular continuo. Es el material de aporte que consta de una varilla o hilo metálico continuo con presentación en bobina, capaz de desenrollarse de manera continua a la vez que se funde gracias a un arco eléctrico que se establece al hacer contacto con el material base debidamente electrificado y protegido con un gas inerte o reactivo o no. Autoprotegido entre paréntesis, ya vamos para allá. Para formar un cordón de soldadura y que por presencia forme una unidad funcional. El concepto es muy parecido al concepto anterior. Solamente que aquí están diciendo, ¿verdad?, que en algunas situaciones necesita estar protegido con un gas inerte o reactivo. ¿Ve? O en otras ocasiones el alambre no necesita estar protegido con un gas inerte. ¿Por qué? Porque él se autoprotege mediante la formación del gas CO2 que se genera desde el corazón del mismo alambre. Ese proceso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, en su oportunidad, para poder entender más el proceso Uchtdorf. Entonces ustedes que tenemos el electrodo revestido, que es manual, electrodo tubular, electrodo sólido continuo, que es semiautomático, electrodo tubular continuo, que es semiautomático. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo principal acá? Cambia la fuente de poder. ¿Okay? Cambia la fuente de poder. Más adelante vamos a entrar, ya mañana vamos a tener detalles de la fuente de poder. Entonces, pendiente con esto, ¿verdad? Diferenciar bien los tres conceptos de los materiales de aporte. Bienvenida Diana y Francisco Nieves. Continuamos entonces. Proceso SMAO. El proceso SMAO se refiere al principio de soldadura con electrodo revestido. Ese es el SMAO. El acrónimo SMAW significa Shear Metal Welding. Está escrito en inglés. ¿Por qué? Porque ha sido definido por la American Welding Society en Estados Unidos. Lógicamente que tiene su traducción en español, que vendrían siendo la soldadura al arco metálico protegido. Soldadura al arco metálico protegido. Esa es la definición en español. El Shear Metal Welding, soldadura al arco metálico protegido. Ahí sí me escucha. Sí, ¿me escucha bien?
Ok, entonces, continuando. ¿Es necesario hacer videollamada o yo digo que no tienen apagado las cámaras? Así sea sin No, videollamada. apaga el micrófono, Diana. Apaga tu micrófono, Diana. Continuamos. Entonces, el proceso de SMAUT es el que se refiere a la soldadura con material revestido, con electrodo revestido. Ese es el que aplica. ¿Sí? Y este proceso SMAUT, ¿verdad?, está definido también bajo las especificaciones AWS SFA A51, A55. ¿Por qué? Porque en el curso que nosotros estamos haciendo, estos son los dos tipos de electrodos para acero de bajo carbono que estamos utilizando. Lo vamos a ver más adelante. Proceso SMAUT se refiere a proceso de soldadura con electrodo revestido. El acrónimo significa Gas Metal Arc Welding. Su traducción: soldadura al arco metálico protegido con gas. Soldadura al arco metálico protegido con gas. Y sus aportes los vamos a encontrar en las clasificaciones AWS SFA A518 y A528. Que son las dos especificaciones que tenemos por estos dos alarmas. A menos que ocurra otra cosa, que vayamos a cambiar de material a soldar, entonces nos cambia la especificación. Lo haremos viendo más adelante igual. Y bien, acá, para el proceso de alambre tubular continuo, también se refiere a lo mismo que en el caso del gas Metal Arc Welding, solamente que nos van a cambiar esta especificación. Una vez que terminemos, que le envíen yo se lo envío con una modificación. Pero entonces nos cambia, si cambia el proceso, cambia la especificación. Ténganse claro eso. Si cambia el proceso, cambia en esta especificación. Y ahora, entonces tenemos un poquitico lo que es la fuente de poder. O lo que es lo mismo, la máquina de soldar. ¿Ok? Fuente de poder es la fuente de energía o máquina de soldar que brinda o modula una corriente eléctrica para hacer la soldadura por arco. Son dispositivos que permiten al soldador ejercer un control sobre si la corriente es alterna o continua, así como sobre el amperaje y el voltaje. Hay dos parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta que nos concede la máquina: amperaje y voltaje. Pero no por eso debemos dejar de ver, o no por eso podemos dejar de ver otros conceptos que se manejan entre esos dos señores que están ahí, entre amperaje y voltaje, como es la resistencia y la impedancia. Esos son dos conceptos que van a estar asociados allí. Pero lo vamos a ver cada uno en su debido momento. A medida que estamos desarrollando, vamos a ver esto. Pero quiero decir que la fuente de poder, los dos variables que nos da la fuente de poder,
son amperaje y voltaje. ¿Ve? Amperaje y voltaje. Pero repito, hay unos detallitos que tenemos que también saber, que detrás de ese señor amperaje y voltaje hay dos cositas más que tenemos que saberlas atender. Tanto para el mismo proceso de soldadura que vamos a realizar como para la contextualización de nuestra seguridad personal durante la soldadura. Recuerden ustedes que nosotros estamos trabajando con electricidad, y nuestro cuerpo se convierte en un buen condensador, y eso nos trae mucho riesgo para lo que también vamos a discutir más adelante. Existen múltiples procesos de soldadura por arco de uso común que van desde la soldadura por arco de metal con electrodo revestido. Es subjetivamente simple. Eso es subjetivamente simple, es porque es muy sencillo, ¿verdad? Una pinza, un electrodo y a soldar, más nada. Una pinza, un electrodo y a soldar y la máquina de soldar, más nada. Eso no, es algo muy sencillo. Y va desde el proceso, ¿no? Subjetivamente simple o sencillo, hasta procesos de soldadura más complicados que usan gas inerte o reactivo. Óigase bien, subrayen eso, gas inerte o reactivo, lo van a tener en su manual. A los que están anotando, siempre anoten las palabritas claves, que es un gas inerte, que es un gas reactivo. Todas son preguntas de examen. Entonces, el gas inerte o reactivo yo lo puedo utilizar como protección para proteger el charco de soldadura, o el punto de soldadura, la piscina de soldadura, como lo quieran llamar. La soldadura por arco de tungsteno y la soldadura por alambre tubulares protegidos con gas o no. Óigase bien. La soldadura de tungsteno es lo que ustedes conocen como soldadura TIC. No la vamos a ver, no la vamos a desarrollar. Pero este señor que está acá, el tungsteno, el punto de fusión es muy alto y por lo tanto él no se aporta como soldadura. ¿Ve? Es demasiado alto, está por encima de los 3000 grados Celsius. ¿Ve? Entonces él no se nos daña con el arco, pero logra fundir cualquier material que nosotros le acerquemos. Y lógicamente va a fundir el material base que vamos a soldar. Por eso que este proceso utiliza electrodos o no. Mejor dicho, corrijo. ¿Utiliza material de aporte o no? Y la soldadura con alambres tubulares protegidos con gas o no es el flux core. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Ese proceso se puede tener un alambre continuo, que lo podemos, de su arco eléctrico y su material fundido, lo podemos proteger con oxígeno, con un gas inerte, que puede ser argón, puede ser helio, o simplemente no lleva protección. El mismo se autoprotege. Todos los detalles los estaremos viendo en su debido momento. Portaelectrodo. El portaelectrodo, ustedes lo conocen, ¿verdad? Que es que ustedes agarran con la mano izquierda, lo agarran con la mano derecha, lo apretan, lo llevan, apretan una pinza, meten el electrodo, quitan el electrodo, pelean con él. Esta es una técnica que hay que saber controlarla. Hay que saber controlarla. Cuando estuve con ustedes viendo su proceso de soldadura, la gran mayoría estuvo peleando con el electrodo cuando se le pega. En esta teoría vamos a ver por qué razón se está pegando el electrodo y qué es lo que deben ustedes saber para controlar que su electrodo no se les pegue. Y el truquito está en la máquina de soldar. Pero tengo que prepararle bien esa cuestión para que ustedes sepan cómo es que van a ustedes a calibrar su máquina. ¿Cómo que la están calibrando? Como ustedes, por ejemplo, no sé si ustedes se dan cuenta, si tú estás soldando con 120,
el otro está soldando con 122 o el otro está soldando con 125, es decir, el amperaje y el voltaje de soldadura cambia de un soldador a otro. Aunque nosotros seleccionemos un amperaje determinado, nunca vamos a soldar con el amperaje que nosotros seleccionamos. Él no va a variar. Y eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ver por qué varía. Lo otro que también vi, ¿verdad? Es la altura de arco, ¿verdad? Y el corte electrodo nos permite lograr esa altura de arco. Sé que algunos están, el cable en la posición en que ustedes están soldando, que es en la posición 4G, el cable, Profe, dime. a ver, es que no se cortó un poco. ¿Quién manda la parada de la fuente? Es el palillo de electrodo, el electrodo. ¿Quién manda? La pregunta es, ¿quién manda? René, explícame un poco tu pregunta. El que manda, estaba hablando digamos, de la energía, que es el portaelectrodo. ¿Correcto? Sí, el que manda la parada de si es más fuerte o menos que es el electrodo. Claro, lógicamente, el electrodo es que se va a determinar con qué amperaje van a soldar. Recuerden que el electrodo te pide amperaje, no te piden más nada, ahí no te van a pedir más nada, simplemente el amperaje. El amperaje, ya. Y recuerden que vamos a ver también cómo es que van a ustedes a calcular ese amperaje, porque el amperaje no se puede adivinar. No, dale más, dale menos, quítale, ponle, sube un poquito más, no baja, no señor, esto no debería ocurrir, porque hay un procedimiento que te permite saber con qué amperaje te vas a soldar tu electrodo. ¿Ves? ¿Qué amperaje que tú le vas a quitar a ese electrodo? Entonces tenemos que estar muy claros en eso. El diámetro determina el amperaje del electrodo. Cuando ustedes compran el electrodo que viene en su caja, en la caja vienen unos rangos de soldadura. Ustedes tienen que entender ese rango. ¿Cómo es que estamos trabajando con ese rango? ¿Ven? Lo vamos a ver. Ya a partir de mañana ya comenzamos a ver todo esto y todos estos días de esta semana iniciamos con la parte introductoria de lo más importante en este momento, que es la máquina de soldar. ¿Ven? Es lo más importante de la máquina de soldar. Ok, nos quedan ya 7 minutos. Seguimos entonces acá.